Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es lo mismo. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Les vuelvo a decir, si va a haber la oportunidad para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerla, la puede hacer. Si quiere hacer públicamente, la hace. Y si no, pues la anota en un papelito y por ahí está Robert, ahí está Eugenita, que la puede hacer llegar a los maestros. ¿Ok? O si hay algún comentario que usted quiera añadir, usted lo puede hacer tranquilamente. Aquí tenemos libertad. Recuerde que estamos en una clase y usted tiene la libertad de hacer cualquier pregunta o hacer cualquier comentario acerca de lo que estamos hablando. Recuerde que nuestro deber, o mi deber como maestro, es que aprendamos de la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos muy peligrosos y tenemos que cuidarnos mucho. Y a su nombre, ayer hablábamos de las funciones que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que no es solamente una manifestación que hay en usted, no es un bojote de cosas que están ahí, sino cada cosa que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros lo hace con un orden específico. Es como yo pensaba que eso es como un vamos a poner un teléfono, que un teléfono hay programas, sí, aplicaciones, hay carpetas, archivos, que usted utiliza cualquier cosa y usted va y busca la aplicación en la carpeta que es correspondiente a lo que usted va a buscar. Todo es un orden. Así trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero hablamos que Él nos sella, ¿verdad que sí? Y el sello no tiene nada que ver con manifestaciones ni dones. Hablábamos que hay personas que están sellados pero no hablan en lengua ni profetizan. En cambio hay personas que no están sellados y hablan en lengua y profetizan. Eso hablábamos ayer. O sea, que esas son cosas que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros a cada momento como Él le place, no como nosotros queramos. Y a su nombre. Pero antes de entrar más en esto, porque vamos a hablar de las manifestaciones del Espíritu. Ayer hablamos un poquito y terminamos cuando ya nos entrando en las manifestaciones de los dones. Pero antes de entrar más en esto y meternos un poquito más, quiero hablar de los ministerios, que son 5 dones ministeriales dentro de la iglesia que también los imparte el Espíritu Santo. Que son 5, estos dones son enviados directamente por Jesucristo antes que llegara la promesa del Espíritu Santo. Que son, ¿cuáles son los 5 ministerios? Profeta, pastor, evangelista, maestro y apóstol. La Biblia dice, en el libro de Efesios, dice, por lo cual, Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones que Jesús derrama al subir a los cielos son los dones ministeriales, como son los que ya les dije ya: apóstol, maestro, profeta, evangelista y pastor. 5 dones importantes. Pero en eso mismo también dio dones a la gente.
les hablaba que los dones son un regalo de Dios, que Dios se los dio a la persona. A unos le dio una cosa, a otros le dio otra. Están en la iglesia, algunos están en la iglesia, otros están afuera. Y lo podemos confirmar en el libro de Salmo, el capítulo 68, el versículo 18. Léalo. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ok, fíjese como dice ahí: subiste a lo alto, llevaste cautivo la cautividad, le diste dones a los hombres, pero también a los rebeldes, a los que no conocen a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que ellos le conozcan también. Que ellos le conozcan y que ellos sepan que todas las cosas dependen de Dios, no de ellos. Ok, esos 5 ministerios son los encargados de la administración dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y yo le voy a explicar con la mano los 5 ministerios. Los 5 ministerios. Tenemos 5 dedos. Lo mismo como tiene 6. Ajá. 5 dedos. Vamos a poner que estos 5 dedos representan los 5 ministerios. Ok. Tenemos este dedo, vamos a llamarlo apóstol. Apóstol. Este vamos a llamarlo profeta. Vamos a llamar este pastor, porque no se puede hacer así, no se puede poner solo. Este lo vamos a llamar maestro. Y este lo llamamos, ¿cuál es el otro que falta? Evangelista. Ok, apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. Ok. El apóstol y el evangelista trabajan en el engrandecimiento de la iglesia, en el crecimiento y en que la iglesia se desarrolle hacia afuera. Por eso están por los lados. Ok. El pastor, el maestro y el profeta trabajan en la edificación de la iglesia, en el desarrollo y en que la iglesia agarre crecimiento y sabiduría, que la iglesia madure en conocimiento, porque la iglesia debe crecer en conocimiento. Puede crecer en número, pero si no tiene conocimiento, no es una iglesia que está fortalecida. La iglesia debe crecer primeramente en conocimiento. Para eso están los maestros juntamente con el pastor. Y a su nombre, por eso es que son tan importantes los maestros dentro de la iglesia, porque ellos ayudan a impartir el conocimiento que la iglesia necesita. De esta manera va madurando la iglesia y va obteniendo el mayor conocimiento, que aunque sea un poquito, lo que haya dentro de la iglesia tiene un fundamento firme. ¿Por qué? Porque ha alcanzado conocimiento. Y a su nombre, ok, eso trabajan los maestros. Por eso estos 5 ministerios son importantes dentro de la iglesia. No solamente hace falta el pastor, hace falta el profeta. Recuerde que aquí no estamos reprimiendo los dones. Estamos hablando que hay que tener mucho cuidado con respecto a las manifestaciones de los dones dentro de la iglesia. Y a su nombre, pero aquí no se está prohibiendo los dones de lengua. ¿Cuántos hablan en lengua? Levante la mano los que hablan en lengua. No solo, otros no vinieron. Ok. Pero eso es importante dentro de la iglesia, porque ahí se desarrolla y la iglesia adquiere conocimiento. Son importantes los profetas. Hay profetas en la iglesia, pero yo estoy seguro que aquí hay personas que Dios le da revelaciones y le da sueños y le da palabra.
porque eso es necesario para la edificación de la iglesia. ¿Ok? Entonces estamos entendiendo, tenemos 5 ministerios, ¿verdad? Uno en cadeo. ¿Okay? El apóstol, la palabra apóstol significa enviado. Enviado. Un apóstol es un enviado con una misión especial. Porque sabemos que hoy no hay apóstol. Porque el apóstol necesita cumplir 3 requisitos importantes. Primero, tiene que haber sido llamado por Jesús directamente, como llamó a los 12. La primera característica, el primer requisito que necesita un apóstol. Segundo, tiene que haber visto a Jesús cuando resucitó, cuando Jesús se le apareció a los 12. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica, tiene que hacer los milagros y las señales que hacían los apóstoles. Lo cual ningún apóstol de hoy cumple esa característica. Así que no hay apóstol hoy. Pero sí, dentro de la iglesia hay personas que cumplen una función como un apóstol, pero no son apóstoles. Y a su nombre. Por ejemplo, yo he cumplido muchas funciones como un apóstol. El pastor me ha mandado, vaya allá, haga esto. Yo soy un enviado, por lo tanto yo he cumplido funciones de un apostolado, pero no soy un apóstol. Exactamente. Igual los pastores. Los pastores tienen el llamado de pastor, pero también hacen obras evangelísticas. Ok, eso lo hace un profeta, un apóstol. Un apóstol, oiga bien, un apóstol es el único que puede hablar de frente contra un profeta, mire, de frente, contra un pastor, contra un maestro y contra un evangelista. Lo puede hacer un apóstol en una misión importante, en una misión especial. Es decir, manda un apóstol, vaya a gastar, si es de suspender al pastor, suspéndalo, va con una misión, tiene la autoridad y es el único que puede hacer este trabajo. Un profeta no lo puede hacer. Entonces, todo este ministerio, que son los 5 ministerios, van sujetos al pastor. ¿Usted no ve que quién puede superar al pastor? Todos los ministerios están sujetos al pastor. El apóstol está sujeto, solamente espera órdenes de un pastor. El profeta está sujeto al pastor. Jamás puede un profeta pasar por encima de un pastor. No puede hacer. Porque el pastor es la máxima autoridad después de Dios en la iglesia. Y hay pastores que le parece que sin profeta no son nadie. Había un pastor, voy a hablar de lo que pasó en una iglesia vecina. Había un hermano que él se levantó, esa no es luz del mundo. Había un hermano que se levantó como profeta. Y el pastor le fue dando autoridad y todos los domingos el pastor lo pasaba para que diera una palabra a la iglesia. Así fue creciendo este hombre con esa, no con la capacidad, sino con la mentalidad que lo fue subiendo el pastor. Y daba palabras y todos los domingos. Y comenzó a poner gente en disciplina. Y el pastor no le decía nada, ni le preguntaba porque él
el profeta tenía toda la razón, porque era Dios que le ordenaba hacer lo que él estaba haciendo. Okay. Llegó un domingo, después el tiempo fue pasando, un domingo puso en disciplina, le quitó la autoridad al maestro de escuela dominical. Lo suspendió y le dijo: así te dice el Señor, queda suspendido por 3 meses. Bueno, okay. El pastor no preguntó nada tampoco, porque el profeta era un profeta de Dios. Ajá. Ok, entonces el siguiente domingo el profeta suspende al pastor. Suspende al pastor. Y él le dice: así te dice Dios. Queda suspendido por 2 meses. Le dice el pastor. El pastor ni pregunta ni nada. Se sujetó a la orden que le dio aquel hombre. El lunes en la mañana, el maestro de escuela dominical se va a poner el pastor y le dice: pastor, me pasó un problema grave. ¿Qué le pasó? La hija se me fue anoche. Y el pastor le dice: pero ¿cómo es eso? No se crea que no se da cuenta. La única solución es que vamos donde está el pastor, donde está el profeta. Es el que nos puede hablar, decir lo que pasó. Se fueron, pero vamos a llegar a la casa de no sé si que está por fuera y llegó. No, nada, se fue. Vamos donde los profetas. Él nos va a decir. Llegaron donde el profeta y la mamá le dijo: no se ha parado, se que está orando. Espera un momentico, yo ahorita se lo llamo. Ok. Y la hermana esperando ahí, y no, vamos a llamarlo porque estamos preocupados. ¿Qué pasó? Cuando empujan la puerta, cuando va a tocar la puerta se abrió. Y resulta que no había ni las chancletas del hombre. Y cuando el hermano ese bicho me llevó la muchacha. Ajá, fíjese. Para que usted vea, a veces esto, usted vaya analizando. No estoy en contra de los profetas. Recuerden, la profecía es muy necesaria e importante dentro de la iglesia, porque sirve para la edificación de la iglesia. Nos edifica, nos ayuda en el crecimiento. Pero estoy hablando sobre cómo usan la gente los dones que Dios pone en usted. Y a su nombre. ¿Ok? Porque el pastor le dio la autoridad al profeta. Se subió más alto que un pastor. Recuerde que el pastor era el más alto. Yo te lo doy casi igual. No, este sí es más grande que el otro. Ok. El pastor está sobre los 4 ministerios dentro de la iglesia. Nadie puede pasar por encima de un pastor con un ministerio. Nadie, ni un profeta, ni un maestro. El maestro trabaja al lado del pastor para la edificación y el crecimiento de la iglesia, de los creyentes. Pero no hay un ministerio que sea más alto que el pastor. Y a su nombre, nadie puede, ni aun los hijos del pastor, porque son sus hijos, al menos que el pastor le dé la autoridad. Ni la esposa del pastor tampoco, porque ellas no son pastoras, son las esposas de los pastores. Entonces jamás pueden pasar a atribuirse, tener atribuciones más que un pastor.
¿Por qué? Solamente son la ayuda idónea del pastor y ayuda en el ministerio. No son pastoras. ¿Ok? Entonces estos ministerios son importantes reconocerlo dentro de la iglesia. Reconocerlo y entender que todo eso se necesita para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos mucho conocimiento y saber muchas cosas que necesitamos aprender. Por eso todos estos ministerios son importantes dentro de la iglesia y son las donde se manifiesta el poder de Dios hacia el mundo. ¿Por qué? Porque aquí están los ministerios que el Espíritu Santo utiliza. Y a su nombre, ¿vamos entendiendo? Recuerde, si hay alguna cosa que quiere preguntar, pregúntela. No hay problema. Aquí están los maestros que están preparados. Ya Dios reveló lo que iban a hablar. Ahí está el pastor también, que puede responder cualquier cosa, cualquier opinión que usted tenga acerca de esto, lo puede hacer con toda confianza. Ok. Entonces, estos ministerios también los imparte el Espíritu Santo, porque son el adorno del cuerpo de Cristo. Se necesitan mucho dentro de la iglesia. Lo que queremos es que haya una diferencia, que se marque una diferencia entre lo espiritual y lo carnal, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Ok. Entonces, todo este ministerio son importantes para el desarrollo de la iglesia. Es el equipo sobrenatural que utiliza el Espíritu Santo para desarrollarse allí en la iglesia. Por esto es importante. Por eso es importante todo esto. Son dados por Dios con propósito de renovar su cuerpo. Cuando estos ministerios se están desarrollando dentro de la iglesia como tiene que ser, la iglesia se desarrolla, crece y adquiere un conocimiento completamente de Dios. Y a su nombre, vamos a brindar un aplauso al Señor. Ok. Dice en 1 Corintios 14:12. Dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Porque esta es la función de los dones del Espíritu, de los ministerios, la edificación y el crecimiento de la iglesia, que es necesario que la iglesia procure con toda diligencia estos dones. Porque esto nos sirve para edificarnos y para entender muchas cosas que están encerradas y que no las entendemos. Y a su nombre. Ok, entonces llevamos varias funciones que hace el Espíritu Santo de nosotros. Entonces el Espíritu Santo imparte esos ministerios como Él quiere. Por eso Pablo dijo, ¿son todos pastores? No. ¿Son todos maestros? ¿Son todos profetas? No. Porque Dios le dio al que Él quiso darle. No me puso a mí de pastor, de profeta tampoco, mucho menos, de evangelista tampoco, pero sí trabaja como maestro en la iglesia. O sea, es un ministerio. Entonces Dios puso en ellos, pero para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo se desarrolle en conocimiento y que conozca las cosas espirituales como las cosas carnales, que vaya creciendo en fuerza. Ayer leía en el versículo que dice hasta la estatura de Cristo, hasta la plenitud de Cristo Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces todas estas cosas las imparte el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también imparte algo que es importante en nosotros y que hoy yo creo que esto
es en lo que nosotros debemos de preocupar en cada momento. Que Él va haciendo funciones en nuestras vidas. Es muy importante hablar en lengua y muy necesario. Y eso es lo más bonito que puede haber. Es muy importante la profecía y es necesaria. Necesitamos profetas que hablan de parte de Dios. Pero hay una cosa que debemos buscar y anhelarla, que es el fruto del Espíritu, que también lo imparte el Espíritu, además de sellarle, de darle un don, de hacer un derramamiento sobre los dones en una manifestación, de impartir los ministerios, los dones ministeriales. También produce en nosotros el fruto que lo podemos leer en Gálatas 5, 22 y 23. Voy a leer algunos de ustedes ahí. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es el fruto del Espíritu. ¿Hay diferencia entre el fruto y los dones? Sí, hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque los dones es el poder, vamos a decirlo, de energía dentro de la iglesia. Son las capacidades que le dan el poder de actuar y de hacer las cosas en usted. Esos son los dones. Pero el fruto del Espíritu es el poder que derrama, que instala el Espíritu Santo en su vida, que le va regenerando poco a poco hasta santificar su vida. Recuerde que hablábamos del Espíritu Santo como santificador, que el Espíritu Santo es nuestro santificador y va santificando nuestra vida hasta que nos levante hasta el cielo. ¿Y sabe por qué nos va a levantar? Porque el Espíritu Santo está preparando su propio cuerpo, que es en nosotros, para presentárselo a Dios y a su nombre. Ok, entonces hay mucha diferencia entre un don y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el desarrollo progresivo de la vida que nos va regenerando. En cambio, los dones es el poder de actuar con autoridad. Y a su nombre. Ok, los dones son otorgados a cualquier creyente que se involucra con Dios. Ahora, ¿se puede ministrar los dones sin el fruto? Los maestros. Sí se puede.